Uno não elige de onde vai nascer. São outras pessoas quienes decidem de onde uno nasce. Eu creio que ser venezuelano é aquela pessoa que la elige, que la quer e que forma parte de ella. Porto. Café, por favor. Ven, ¿no quieres pan de jamón? Vaya, pues. Situaciones como esta se repiten diariamente a lo largo de toda la geografía nacional. Son cientos de panaderías atendidas por aquellos personajes que cariñosamente llamamos portu. Ellos saben que este mote es afectivo. Cuando el tono es agrio o imperativo, se apela al portugués. Y entonces saben que viene un regateo, un sí por no, una diatriba. Mientras el portu está presente, la corriente es casi afectiva, por lo menos pacífica. Hola, 5 pan de jamón para mañana. Pero te vienes temprano. Ok. Los venezolanos que vinieron de Portugal forman parte de nuestra cotidianidad plenamente. ¿Cuántos apellidos nuestros tienen origen portugués? Son tan de aquí que a muchos les asombra conocer los orígenes lusitanos de sus apellidos. Acosta, Álvarez, Acuña, Acevedo, Araujo, Báez, Brito, Barrios, Castro. La presencia de la mano de obra y del empeño empresarial del portugués se manifiesta especialmente en el cultivo de la tierra y en la posterior comercialización de sus frutos. La mayor parte de la inmigración portuguesa llega en la década de los 50 y esta es una inmigración que viene a reforzar el sector de mano de obra y el sector agrícola en el país. Ya sea el hombre sobre la tierra o con recursos mecánicos, la presencia de los llegados de Portugal se ha hecho indispensable. Llegué a Venezuela a los 9 años y empecé a trabajar en un supermercado de embalador. A cabo de 3 años, teniendo ya 12 años yo, aporto un dinero para traer a mi papá y 2 hermanos a Venezuela. Al llegar a mis padres a Venezuela, empezamos a trabajar a los sembradíos. Los sembradíos que nosotros hacemos, lo vendimos a unas redes de supermercados y también lo llevamos a un negocio que nosotros tenemos que se llama Frutería del Campo Sus Manos, que está ubicada en San Antonio de los Altos, sector Rosalito. La gran inmigración portuguesa tiene lugar entre los años 1947 y 1956. Entonces, Portugal era azotada por una dictadura y por los rigores de la pobreza. En Portugal había una dictadura y yo empezaba a ser demasiado vigilado. Y como tenía acá alguna gente familiar, me dijeron, Sergio, ¿por qué no te vas hasta Caracas? Si tienes problemas económicos o cosas así, pues nosotros te ayudamos. Ellos llegan, evidentemente, como tanta gente que llegó a Venezuela, pues por la herencia terrible, nefasta de la Segunda Guerra Mundial. Trabajadores insignes, perseverantes, como creo que el grueso de los que llegaron aquí a Venezuela, portugueses, españoles, italianos, se identificaron desde un principio con esta tierra, hicieron fortuna, así como uno lo dice a veces conversando de una manera muy jocosa, ¿no? Llegaron con una mano adelante y una mano atrás y trabajaron con mucha fortaleza, con mucho ahínco. Venezuela, a diferencia de la Europa de la posguerra, ya comenzaba a sentir los efectos de la explotación petrolera. En 1953, por solo poner un ejemplo, el ingreso anual per cápita en Italia era de $307, en Alemania 482 y en Venezuela 530. Eu cheguei aqui a Venezuela no ano de 1954 e quando cheguei acá fui para Los Caracas e não havia carretera para allá.
E quando terminou aí os trabalhos, comprei um caminhão e lo comprei por 800 bolívares. E depois de comprar el caminhão, lo medio arreglei, então eu comecei a trabalhar e logrei sempre levantar os higos meus, sempre com o esforço de meu trabalho. Según estadísticas oficiales, en la década de los años 50 vinieron 36.236 portugueses. En la de los 60, 37.318. En la de los 70, 31.768. Y en la de los 80, 11.035. Las razones que me trajeron a Venezuela fue que en la época de mis padres hablaban muy bien de Venezuela y crió en mí la inquietud de venir a conocerla. Y vine en el año 81. Creo que di lo mejor de mí todos estos años y me ha ido muy bien. Vinieron para luchar junto a nosotros. Vinieron para unir su sangre con la nuestra. Vinieron para compartir nuestro destino. Bienvenidos sean los venezolanos nacidos más allá de nuestras fronteras. Papá llegó a Venezuela en el año 47, un 25 de diciembre. Él llegó antes que mi mamá, en barco, como venían pues todos los inmigrantes en aquel entonces. Llegó a Brasil, una travesía de aproximadamente 13 días, de Brasil al puerto de La Guaira, 4 o 5 días, porque tenía que hacer algunas paradas, algunos toques en otras ciudades hasta que llega a Venezuela. Aquí tenía solamente un hermano. Él siempre cuenta que llegó un 25 de diciembre. Cosa que, por cierto, era muy triste, ¿no?, en plena Navidad, y que llegó al puerto de La Guaira, se consiguió con su hermano y se sentaron los dos en la acera a llorar. Una situación económica muy difícil, como todos los inmigrantes que llegaban, todos los españoles, todos los italianos, todos los portugueses. Y la situación era tan, pero tan difícil que cuando mi hermano nació, mi mamá le construyó una cajita de cartón y esa era su cuna, es decir, le acondicionó una pequeña caja de cartón para que él pudiera dormir, y ella cuenta que la colocaba sobre una silla en su habitación para que no se subieran los insectos o los animales que podían estar por allí en el suelo. Los venezolanos que vinieron de Portugal ya son parte de nosotros, no solo en el campo económico y social, sino en el del lenguaje. Las lenguas se enriquecen con el comercio, con el tráfago, con el intercambio. Las palabras van y vienen. Al llegar a Caracas, siento que el caraqueño habla muy rápido. Tuve la sensación, parecía una ametralladora disparando. Y tenía que poner bastante atención para poder realmente seguir dentro de la conversación y captar lo que decía la gente. Por otra parte, había también, ya en determinado momento, se utilizaban mucho determinadas muletillas, ¿no?, que eran palabras como coroto, lavativa, vaina, naturalmente, unas cuantas palabras que yo llegué a decir, con 10 palabras hablamos el caraqueño, ¿no? Ahora eso ya no se oye, quer decir, el lenguaje creo que en ese aspecto se ha enriquecido, ¿no? El vocablo garúa, por ejemplo, viene del portugués y para nosotros es ya propio. La venezolanísima palabra panela viene del portugués. En ese idioma significa olla, paila, vasija de barro. Aprendi o castelhano mirando a televisão, porque era persona muy dentro de la casa, no salía. Después nacieron los hijos
y iba al colegio, ¿no? Enseñaba lo portugués en la casa y aprendía el castellano que ellos aprendían en el colegio. El papagayo también llegó hasta nosotros gracias a la diligencia portuguesa. Incluso su nombre viene de la lengua que esparcieron por el mundo los navegantes lusitanos. El valle en Caracas le debe su nombre a un portugués que vino en la comitiva del conquistador Francisco Fajardo. Se llamaba Cortés Richo y por él Fajardo bautizó la zona como el Valle de Cortés Richo. Desde hace años se dice entre portugueses de La Guaira pa'l valle. Los primeros en traer fuegos artificiales a América fueron los portugueses. ¿Quién lo hubiera imaginado? La presencia del lusitano ha sido constante desde el momento mismo del encuentro de ambos mundos. También el río Portuguesa le debe su nombre a los recodos de la historia. En sus aguas se ahogó una portuguesa que, cuenta la leyenda, venía entre las que acompañaban a Juan Fernández de León, portugués que fundó la ciudad de Guanare. Desde entonces comenzó a llamarse al río el de la Portuguesa y luego el nombre se extendió a todo el vasto territorio del estado portuguesa. La presencia de los portugueses en Venezuela es bella y está rica en acontecimientos. Siendo Portugal un país tan pequeño, ya desde la fundación de las grandes ciudades como el estado portugués, el granero de Venezuela, un estado bello, un río muy bonito y se llama Portuguesa. Por lo tanto, el portugués marcaron presencia en la historia de Venezuela, no solamente en su descubierta, sino en su progreso y en su libertad. Hubo también una cantidad relativamente pequeña de inmigrantes que tenían pues una preparación cultural y oficios ya de carácter universitario. Llegaron algunos ingenieros, médicos, pintores, algunos periodistas, y hay figuras, como hoy en el medio de la psiquiatría se recuerda mucho a Ruiz de Carvalho, que fue una persona extraordinaria, una gente con inquietudes, que estaba absolutamente vinculado con todo el medio cultural de Venezuela. En el caso de nuestra familia hubo mucha flexibilidad. Yo estudié politología, de hecho soy la única persona de la familia que se dedica al tema político, cosa que entre las familias portuguesas es un poco extraño, que no se ve mucho y a veces no se ve muy bien en el mundo de los portugueses, pero no tuvimos ningún tipo de presión. Hay, por supuesto, muchos jóvenes hijos de portugueses que estudian administración, que estudian actividades que tienen que ver, o carreras que tienen que ver con las actividades familiares, con los negocios de la familia, pero no hay para nada presiones. Eso forma parte de la decisión de cada uno. La obra literaria de los portugueses forma parte del tejido cultural venezolano. Los nombres de Fernando Pessoa y José Saramago son familiares entre los lectores. Ya es tradición que el 12 de octubre los venezolanos que vinieron de otras tierras manifiesten su voluntad de tener cédula y pasaporte venezolano. Juran ante la bandera y entonan el himno nacional, y entonces formalizan lo que ya es un hecho: el deseo y la voluntad de pertenecer a la comunidad histórica de la venezolanidad. Yo enseñaba a los muchachos a hacer su sembradillo, ¿verdad? ¿Qué distancia lleva? Lo cultiva uno al otro. Y por eso es que ellos aquí salen de aquí a otro trabajo, ya lleva algo de experiencia sobre el trabajo que yo les he enseñado. El automercado, de origen norteamericano, encuentra en los portugueses venezolanos la horma de su zapato. Fueron ellos quienes primero pusieron en práctica la modalidad de autoservirse y pagar en la caja. Y hoy en día puede decirse que los establecimientos más modernos de provisión alimentaria están dispuestos por ellos. Muchos ejemplos, ¿no?, de hijos de venezolanos
cuya pauta sus padres se la marcaron de la misma forma como más o menos me la marcaron a mí. Bueno, había que trabajar, había que ser exitoso, había que demostrar capacidad, y yo creo que ellos, los inmigrantes cuyos hijos pues nacieron aquí, tienen esto como un motivo de orgullo, ¿no? Algunos regresaron a su país natal, pero la mayoría está aquí. La cifra es imprecisable. Son cientos de miles ya confundidos en el tejido social. Los venezolanos que vinieron de Portugal se siguen distinguiendo por su acento, pero sus hijos hablan venezolano, con el cantaíto propio de estas tierras. Lo poco que yo entiendo del portugués y lo poco que lo hablo, no es porque me obligaron a hacerlo, sino por las conversaciones que yo oía de mis padres cuando yo era pequeño, y algo recuerdo de ese aprendizaje. Yo puedo señalarles que el nivel de enraizamiento ha sido tan profundo que yo, con 41 años de edad que tengo, nunca he ido a Portugal. Si los viejos llegaron y quemaron las naves de regreso, sus hijos no conocen otro futuro que la prosperidad que ofrece esta tierra de gracia. Imagina-se que tenho 43 anos aqui e quando liguei tinha 27. Sou mais venezuelana que portuguesa. La modernidad venezolana es incomprensible sin la fuerza portuguesa, ya nuestra. Tintorerías, talleres, automercados, bancos, sastrerías, empresas de construcción, restaurantes y discotecas. Yo soy venezolano porque yo llegué con 24 años. Yo tengo 70. Cuando yo llegué a Venezuela, yo tenía la sensación de que le faltaba mucho todavía en preparación, en gente preparada. Si alguna cosa de positivo para mí tiene la democracia, es que contribuyó por lo menos a preparar miles y miles de personas. Cometeu errores con la corrupción, etcétera, imperdonables, ¿no? Pero hoy Venezuela, en mi opinión, tiene gente preparada, gente venezolana capaz de hacer un país. Los límites ya son difusos. No hay fronteras. Las naciones se hacen fuertes por la variedad de sus integrantes, por la variedad de elementos que cristalizan en una sola estirpe, la venezolanidad. Eu dei em Venezuela todo o meu esforço e todo o meu carinho por um país que sempre me acolheu com boa vontade, com boa esperança de lograr salir-me do meu atraso que eu tinha em minha terra, porque verdadeiramente allá em minha terra era um país que não podia poder levantar a cabeça. E aqui em Venezuela uno sempre pôde levantar-se e trabalhava, pero ganava para o esforço que uno tenía, pues. Llegaron y lucharon por lo que ellos creían, por una mejor familia, por un mejor país, por una mejor situación económica, por un desarrollo personal. Y creo que esas son las enseñanzas fundamentales que le han dejado a uno. En cuanto a la colonia portuguesa, yo pienso que el aporte en el trabajo no puede ser mucho más evidente, ¿no? Yo creo que el aporte es muy obvio, ¿no? Es tangible, se nota el esfuerzo de ese trabajo que nosotros describimos. Por ejemplo, esa comunidad genera empleo, esa comunidad genera ya también un aporte de carácter cultural, esa comunidad genera también un aporte de carácter intelectual. Sus hijos, su segunda generación, en buena medida son profesionales que están dando también su aporte y su talento, como venezolanos que son, a este país. Lo que más me gusta de Venezuela es su gente. Ellos dan las oportunidades que uno realmente necesita como ser humano. Sentirse querido. Creo que en muy pocos países uno puede sentirse así, que la gente lo quiera. Venezuela no puede ser xenófobo, por cuanto desde el momento que se descubrió Venezuela,
ya las carabelas venían con diferentes razas. Venían portugueses, venían italianos, venían españoles y diferentes otras razas europeas. Por lo tanto, desde la creación, desde el momento mismo de su descubierta, ya era una mezcla de razas. Desde siempre los portugueses han estado en Venezuela. El viaje sin retorno de los padres, gracias al trabajo incesante, se convirtió en la raíz fuerte, la permanencia, la roca fundacional. Bueno, eu tenho aqui dois netos aqui, pero aí na casa tenho outros dois. Este é Jesus Alejandro. No, se llama Chucho. E tu como te chamas? María Eugenia. E esta é Maria Eugênia, minha neta. Lo que más me gusta de Portugal es la abuela María.